Hoy pues se llevó a cabo la actividad sobre el Día Mundial de la Alimentación, ¿verdad? Que año con año, cada 16 de octubre se lleva a cabo dicha actividad. Se tuvo la participación de 4 establecimientos educativos el día de hoy acá, con unas actividades que se tienen para conmemorar dicha actividad. Es importante indicar pues que el Ministerio de Educación ha cuidado mucho el tema alimentario dentro de las escuelas. Sí, esto es lo que se ha venido trabajando y más que todo como Ministerio de Educación pues es lo que se está viendo, y también aparte como Comisión Interinstitucional pues se está velando porque en las escuelas, en los centros educativos también se dé una alimentación sana y saludable para los niños. Y se ha visto, ha habido muy buena relación con el señor alcalde municipal, ¿verdad? Y que gracias a él pues que ha venido apoyando mucho lo que es la educación, y máxime ahorita lo que es agua potable, pues se ha estado viendo esto, ¿va? Para que los niños puedan tener agua en las escuelas, que es muy importante para ellos. He venido trabajando también de la mano con las diferentes instituciones, lo que es el Ministerio de Salud, el MAGA, también está la CESAN y principalmente va el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que es el que coordina y lidera todo esto, ¿verdad? El mensaje del Ministerio de Educación hoy en el Día Internacional de la Alimentación. Pues el mensaje es que tengamos una convivencia pacífica, ¿verdad? Más que todo, y que estemos en armonía. También lo más importante es pues de que consumamos alimentos sanos, saludables, ¿verdad? Dejemos la chatarra por un lado, porque esto viene a perjudicar a la salud, ¿verdad? Y a los niños pues muchas felicidades en este día, y que lo que el día de hoy pues es tratar de erradicar y dejar el hambre cero, ¿verdad? Que en muchos niños, en muchos países pues hace falta esto.